Seguimos con la serie Nuestra herencia en Cristo. Este es el tema número 7. ¿No? Habíamos hablado el miércoles pasado, ¿no? La grandeza de su poder. Y hoy vamos a ver el nombre que es sobre todo nombre, ¿sí? Vamos a tomar el texto central. Vaya a la carta a los Efesios conmigo, acompáñeme por favor. Efesios 1:16 en adelante. Vamos a dar lectura desde ahí. El apóstol Pablo dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo de memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación, en el conocimiento de Él. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, ¿no? Esto también, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bien, mis hermanos, hemos visto, ¿no?, que el apóstol Pablo oraba por un espíritu de sabiduría, de revelación y del conocimiento en su persona. Ese tema ya lo vimos. Vimos la grandeza de su poder el miércoles pasado. Pero ahora el apóstol Pablo, en estos versículos tan enigmáticos, pero a la misma vez tan profundo, cuando vamos a la profundidad de las Escrituras y podemos nosotros sumergirnos en las Escrituras y poder descubrir lo que hay ahí, mis hermanos, hay un tesoro por descubrir cuando nosotros empezamos a indagar, ¿no? Hablamos, dice, de la supereminente, ¿no?, superabundante grandeza, mega, enorme, del poder, del dunamis, la fuerza y la capacidad, dijimos, que Dios tiene para llevar a cabo cualquier cosa, cualquier cosa. Él tiene el poder, ¿no?, absoluto de poder llevar sus planes a cabo. A Dios no hay nadie que le diga qué haces, porque Él tiene todo el dominio, todo el poder, ¿no? Por eso la grandeza de su poder, ahí como acabamos de leer en el texto de Efesios, la grandeza de su poder sobrepasó el poder de la muerte, ¿no? Pablo les escribe a los corintios y le dice: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? ¿No? Y operó ese poder, esa grandeza de su poder que hemos visto también el miércoles pasado, es el mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos, ¿no? Resucitándolo de los muertos, dice ahí la carta a los Efesios, ¿no? Si analizamos esto, mis hermanos, en profundidad, que estaba muerto y el poder de Dios operó, o sea, le devolvió la vida, ¿sí? Y es lo que va a suceder con nosotros, los cristianos, mis hermanos. Ese mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos es el mismo poder que opera, mis hermanos, que va a operar en nosotros los cristianos, en la resurrección de Cristo. Por eso, un tema fundamental en las Escrituras que todo creyente debería estar arraigado, firme, cimentado, es en lo que es la resurrección de Cristo. Por eso la doctrina de la resurrección es vital. Si no hay resurrección, o sea, en el cristiano, entonces, hermanos, si no hay nueva vida en Cristo, en vano estamos acá. También. Si no hay una nueva vida en Cristo, si no hay una resurrección, es decir, que el Espíritu Santo viene a morar en el creyente, ¿no?, y produce lo que es el nuevo nacimiento
y hay una nueva vida, hay una regeneración, una transformación. Si no hay nueva vida en Cristo, en vano, mi hermano y mi hermana, estás acá. O sea, por eso es importante el tema de la resurrección. ¿Sí? ¿Cómo estábamos nosotros? La Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos dio vida. Él nos trasladó, decía el miércoles pasado, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y eso lo hizo su poder. O sea, nos transformó la mente, produjo en nosotros un nuevo nacimiento, y ahora vos y yo somos cristianos y empezamos a caminar con Cristo en novedad de vida. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas, dice el apóstol Pablo a los Corintios, ¿no? Ese texto tan conocido, ¿no? Hay una renovación en el cristiano, en la mente, por el poder del Espíritu. Pero dice Efesios 1:20, ¿no? Que la cual operó en Cristo, ¿no? Resucitándolo de los muertos y sentándole, dice, a su diestra en los lugares celestiales. Es decir, que el poder de Dios volvió a la vida a Jesús, ¿no? Y la muerte fue vencida. Ese poder. Es lo que el apóstol Pablo escribe a los Corintios en su carta, capítulo 15. Acompáñenme, por favor. El apóstol Pablo también dice que si Cristo no hubiese resucitado, nuestra predicación sería en vano. 15, verso 12. ¿Tienen, hermanos? Primera carta a los Corintios, verso 12. ¿Vamos? Primera carta a los Corintios 15, 12 dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Pregunta, ¿no? Ahí. Esto estaba sucediendo en la comunidad de los Corintios. Se creía que no había resurrección de muertos. Entonces, Pablo empieza a explicar esto, ¿no? Entonces hace una pregunta. Y versículo 13 dice: porque si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó, dice. O sea, versículo 14. Y si Cristo no resucitó, ¿qué dice? Vana es nuestra predicación y vana también nuestra fe. Y somos, dice Pablo en versículo 15, hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad de los muertos, si en verdad, dice Pablo, los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es en vano. Aún dice, ahí está la clara, ¿no? O sea, si Cristo no resucitó en sus vidas, siguen ahí en sus pecados, le dice Pablo. Lo deja así bien clarito el apóstol, ¿no? Como le decía, en vano, si no hay un nuevo nacimiento, no hay nueva vida en Cristo, en vano estamos, hermano. Ahí, como dice clarito en el versículo 17, aún estáis en vuestros pecados, ¿no? ¿Y el pecado a qué te lleva, hermano, al vivir en el pecado? A la muerte. ¿Hay alguien que está muerto? Está muerto, ¿sí? Entonces, los corintios no creían en la superinminente grandeza de su poder. ¿Recuerdan Pablo en Atenas? Su predicación en Atenas también fue respecto a la resurrección, y dice que muy pocos creyeron cuando empezó a hablar lo de la resurrección. Verso 18 dice: entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Verso 19 dice: si esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho, dice. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Por eso, mis hermanos, cuando nosotros entendemos y comprendemos la doctrina de la resurrección, podrá, una pregunta, un cristiano, cuando entiende y el entendimiento es alumbrado, ¿podrá un cristiano con este conocimiento, cuando uno empieza a tener claridad de lo que es la resurrección de Cristo, de lo que va a suceder en el futuro, sentirse inseguro en Cristo? Yo le hacía esta pregunta
a los hermanos en la clase, porque estábamos hablando también de un acontecimiento que va a ser el juicio del trono blanco. Entonces, un cristiano está seguro en Cristo cuando tiene este conocimiento. O sea, uno tiene esa seguridad en Cristo. Cuando uno es revelado el conocimiento de Cristo en la persona, uno tiene seguridad de su salvación, seguridad. Yo les decía, yo sé de dónde vengo, yo sé quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Pero esa es la seguridad que tiene el cristiano. ¿En quién? En Cristo. En Cristo. Desde esa óptica y de esa perspectiva, mis hermanos, ya Dios nos ve en Cristo, ¿no? Sentado con Él en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Desde esa perspectiva. Esto, para Dios, esto ya es un hecho. Ya es así. Entonces, ese mismo poder es el que nos va a guardar hasta el final. Y es ese mismo poder que nos va a levantar de entre los muertos y nos llevará a la gloria. El Todopoderoso, el Shaddai, como Él nos va a guardar hasta el final, nos va a resucitar. Y dice la Biblia que nos sentará juntamente con Él, ¿no? Ahí lo dice claramente. De la misma manera que se sentó Cristo a su diestra y descansó, ¿no? Y reposó, se sentó a la diestra de Dios, así nosotros estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Esto, como le digo, es un hecho, es hecho en Dios, ya esto ya es así en Dios. Él lo prometió. Miren lo que dice Efesios 1:3. Nos bendijo con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo. Esto es así. Entonces, si ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, ¿no? Estamos, ¿no? Con toda bendición ahí, con Cristo, ¿no? Y dice que nos dio vida y que por gracia somos salvos. Y miren lo que dice Efesios 2, 5 y 6. Ahí nomás. ¿Lo tienen? Ahí nomás. De vuelta a la hojita, dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él, ¿qué pasó? Nos resucitó y asimismo nos hizo, que esto es un hecho, nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo. Ya es así, mis hermanos. El hecho que nos resucitó. Entonces, esa es la seguridad que tiene el creyente, que tenemos en Cristo. Si estás pasando un problema, si tenés una adversidad, una dificultad, cuando vamos a estos textos, mis hermanos, ya uno toma confianza en Dios, ¿no? Cuando está pasando una situación, cuando hay una adversidad, ya entendemos, mis hermanos, que estamos con Cristo juntamente con Él en los lugares celestiales, o sea, ¿no? El amor de Dios, el poder que tiene Dios para consolarnos, pero también es ese amor que Dios tiene para con nosotros, mis hermanos. Porque también Dios nos ama y nos consuela cuando pasamos por situaciones, pero también cuando nosotros no obedecemos y hacemos cosas que van en contra de su voluntad, la Biblia también dice que Él nos ama tanto porque somos sus hijos. ¿Qué hace? Nos corrige, nos disciplina. Entonces, como le decía, desde la óptica de Dios, esto es un hecho que ya está consumado, ¿no? Ya está. ¿Recuerdan Cristo en la obra de la cruz? Él dijo, consumado es. Es decir, la obra de Cristo es una obra que ya está terminada, que es completa. Por eso la carta a los Colosenses dice que en Cristo estamos completos y no necesitamos más nada. Es decir, que la obra ya está terminada. Usted no necesita agregar nada al sacrificio de Cristo ni quitarle nada, porque en Él, dice el apóstol Pablo a los Colosenses, estamos completos. O sea, no tenemos que agregar ni quitar nada a esa obra salvífica de redención, de salvación. Nada. De hecho, cuando vemos el Génesis, ¿no? Que Dios empezaba a crear, ¿no? Dice que todo lo que creó Dios era bueno y que en el séptimo día descansó de su obra. O sea, descansó. Todo lo que creó Dios es bueno. Bueno, en la cruz, como les decía, Cristo dijo, consumado es, y entregó su espíritu
y al tercer día resucitó, ¿no? Con un cuerpo glorificado, ¿no? Es ese cuerpo que dice Pablo a los corintios que os digo un misterio, ¿no? Que seremos transformados. Es que el cristiano va a tener un cuerpo glorificado, es decir, transformado. Esa es la grandeza del poder de Dios, mi hermano. Mire, mi hermano, si no podemos nosotros, cuando nuestro entendimiento es alumbrado en este conocimiento, cómo nuestra fe crece, cómo nos desarrollamos, porque ya nosotros, nuestro entendimiento es alumbrado. Por eso Pablo les decía acá, le decía, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Entonces, al tener este conocimiento, nuestro entendimiento es alumbrado, mis hermanos. Y entendemos que Jesús está a la diestra de Dios, está sentado, y que, como dice la carta a los hebreos, ¿no? Nosotros tenemos un libre acceso al trono de la gracia, que tenemos un libre acceso al lugar santísimo por medio de Cristo, ¿no? Entonces, ese conocimiento se nos es revelado, y nosotros tenemos una posición en Cristo y tenemos descanso, ¿sí? Descansamos en el poder de Dios, pero muchas veces cristianos no descansan en el poder de Dios, en el poder que estamos hablando, y se ven limitados, se ven desorientados. ¿Por qué? Porque no hay una revelación en el conocimiento de Él, en el conocimiento de su poder, ¿entienden? Cuando no hay una revelación en el conocimiento de su poder, vamos a ver que el cristiano vive de una manera desorientada, o sea, va de acá para allá como las olas del mar, así, titubeando, vacilando. Pero cuando el conocimiento se nos es revelado, o sea, hay una revelación de Dios directa, ¿no? Por el Espíritu Santo a nuestra vida, entonces el cristiano, mis hermanos, empieza a entender lo que es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que es una sola vez y para siempre, ¿sí? Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, al trono de la gracia. Por eso encontramos descanso, mis hermanos. ¿En cuál dice la autora de los Hebreos, nosotros qué encontramos? ¿El oportuno qué? Ahí está. Usted va a encontrar el oportuno socorro cuando usted descanse en el poder de Dios. Y yo también. ¿Sí? Cuando descansamos en el poder de Dios, vamos directamente al trono de la gracia. Porque entendemos, mis hermanos, estamos sentados juntamente con Él. Cuando sucede eso, descansamos en su poder y entendemos que en Cristo estamos completos. El problema es que algunos dudan también, no creen. No creen, ¿será que fue así? ¿Que resucitó? Están como los corintios. No creen en el poder de la resurrección, ¿no? Es el mismo poder, hermanos, de quien, como decía el salmista, ¿no? El que resucitó de los muertos, ¿no? Perdón, el apóstol Pablo, ¿no? Por eso también el salmista hace una declaración de confianza a David y dice en el Salmo 27, vamos a leerlo. Miren lo que dice el Salmo 27. Es una declaración, ¿no? Jehová es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿de quién temeré? Entonces, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temorizarme? O sea, una declaración de confianza, mis hermanos. ¿Entienden, mis hermanos? Cuando hay una revelación en el conocimiento de su persona, también hay confianza. Así como decía el salmista, no temeré. ¿De quién he de tener miedo? ¿No? Y hay algunos cristianos que tienen miedo, mis hermanos, ¿no? Que escuchan cosas, que se corrió el cuadrito. Y acá me dice que el poder de Dios, ¿no? Los levantó de los muertos. ¿No? Que escuché unos pasos en la escalera, una cucaracha en el baño. Ahí está, mi hermano. El descanso está en el poder de Dios, ¿no? Primera de Corintios 2:1 dice también,
proclamando a Cristo crucificado. El título dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarle el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, o sea, acá, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, o sea, el dunamis, el que habíamos hablado ya el miércoles pasado, para que vuestra fe, ahí está, la confianza, vuestra fe, confianza, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino ¿en dónde? En el poder de Dios. Y algunos más que no, creen más en el psicólogo que en lo que Dios dice. Hay que llevarlo al psicólogo. Que en el poder de Dios. Qué pena, ¿no? ¿Crees que Dios es poderoso, hermano? ¿Hermana? Honralo con tu fe, entonces. Honralo con tu fe. ¿Sí? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquel que se acerca a Dios debe creer que le hay. Sin fe, vos y yo, dice la Biblia que sin fe es imposible, no podemos agradar a Dios. Sí. Entonces, cree. Entonces, en Cristo ya estamos sentados en los lugares celestiales. Y Efesios 1:21 dice, sobre todo, principado y autoridad y poder. Miren cuántas cosas. Si usted desglosa este versículo, usted va a poder entender con mayor claridad. Dice, sobre todo principado, número 1. Sobre todo autoridad, 2. Poder y señorío, 3. Y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. 4 cosas para poder desglosar y analizar. ¿No? 6 en total, si las contamos bien, para poder analizar profundamente. 6 cosas que debemos conocer de Cristo. ¿Sí? Cristo está diciendo el texto, sobre todo, dice ahí, ¿no? Usted leyó conmigo, tiene ahí la Reina Valera, ¿no? Dice sobre todo, es decir, la palabra es juperano, o sea, enormemente significa, es más alto, el rango más alto de todo. Él está pero muy encima de todo, es hiper, no hay nada, está diciendo cuando dice sobre todo, está diciendo que no hay nada más alto. Pero también dice ahí la Biblia, principado, ¿no? Sobre todo, ¿sobre quién está? Está sobre todo, y acá viene la creación angelical, ¿no? Está sobre la creación angelical, sobre todo principado. La palabra es arjé, que es gobierno, es una palabra que se refiere a los seres angelicales, buenos y malos, ¿no? Sabemos que Satanás arrastró una tercera parte, ¿no?, de los ángeles con él en su rebelión, ¿no? Entonces, está sobre todo principado. Bueno, ese principado es gobierno, es una palabra que se refiere a los seres angelicales, buenos y malos. Cristo está sobre todo principado, sobre todo ángel, incluso Satanás, que es un ángel, ¿no? Está bajo, y dice que lo dio a nosotros, ¿no? A la iglesia. Entonces está sobre nosotros, porque algunas veces escucho a los cristianos decir que no, Satanás me está atacando, y hizo esto, hizo aquello. Lo dio, dice, a la iglesia. La iglesia está ahí. Pero muchas veces cristianos que no saben hacer la batalla espiritual, o sea. Ahora ya vamos a llegar a ese punto. El cuerpo de Cristo, ¿no? Él es la cabeza, ¿no? Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Hay una verdad, mis hermanos, que Satanás es un ser que tiene poder, pero no sobre el poder de Dios, ¿sí? Hay una verdad que Satanás es el príncipe, dice la Biblia, de este mundo, ¿no? Que de hecho en la tentación a Jesús le dijo, todo esto te doy si postrado me adorares, perdón. Entonces,
Y también hay una verdad, que Él cegó, dice, el entendimiento de los incrédulos, ¿no? Pero no sobre nosotros, no sobre la iglesia. Porque como le había dicho anteriormente, nos has trasladado del reino de las tinieblas a la luz. Hemos sido trasladados. Estamos sentados juntamente con Cristo, dice ahí, en los lugares celestiales, sobre todo, hermano. ¿Entiende eso usted? Entonces, hemos pasado de muerte a vida. Por eso Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha, dice, contra sangre y carne, sino contra principados, ahí está, ¿no? Contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí está nuestra lucha, ¿no? ¿Y quién está sobre todos estos? Cristo, sobre todo. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿no? Sobre todo principado, ahí está, sobre todo principado. Entonces la Biblia nos revela dónde están estos seres angelicales y nos dice que está debajo de Cristo. Y por eso yo te pregunto, ¿dónde estás sentados tú y yo? ¿Dónde estamos sentados? Y él y Satanás, entonces, ¿dónde estaría? ¿Y por qué a veces le dan más atribución a Satanás, que es un ser totalmente derrotado, porque lo exhibió en la cruz? Lo exhibió. En posición, Satanás está debajo. Miren lo que dice 1 de Pedro 3:22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra, ¿no?, de Dios. Y a Él, o sea, Cristo, ¿no? Él es Cristo. ¿Están sujetos qué? Ángeles, autoridades y potestades, dice Pedro. Sobre todo, hermanos, principado, pero también dice sobre todo autoridad y poder, que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y esa palabra autoridad es la palabra exousia, ¿sí? Autoridad es la capacidad para regir y gobernar. Esto se refiere acá, esta autoridad es los gobiernos humanos, o sea, se refiere a los gobiernos humanos, a los magistrados, a los ministros del Evangelio también, que se le ha delegado autoridad. Pablo dice que a los ministros del Evangelio se le ha delegado autoridad para edificar, no para destruir, ¿no? Esa autoridad que hemos recibido los ministros del Evangelio, ¿no? Bueno, de esa autoridad. Y a toda clase de autoridad que tengan los hombres, se refiere. Autoridad. La Biblia dice que no hay autoridad dada, ¿sino por quién? Por Dios. No hay autoridad delegada, mi hermano, mi hermana, sino es dada por Dios. Entonces, usted puede ver cómo están las naciones. ¿Saben por qué están las naciones así? Porque los gobernantes han dejado a Cristo afuera. ¿Saben por qué hay iglesias que están así también? Porque lo han dejado afuera a Cristo también. ¿Recuerdan Apocalipsis? Estoy a la puerta y llamo. Y muchas veces se ponen a exaltar a los hombres y dejan a Cristo ahí afuera. Entonces, toda autoridad, dice, no, toda autoridad. Por eso hay cristianos que dejan a Jesús afuera de sus reuniones, porque ellos se quieren poner por encima de Cristo, ¿no? La Biblia dice así, pero yo, está bien, entiendo así lo que dice la Biblia, pero yo hago así. Eso es dejar afuera a Cristo. Quieren poner y establecer su voluntad ante la voluntad de Dios. ¿Entienden? ¿Cómo
puede hacer que una iglesia haga eso, hermanos, ¿sí? Cuando no obedecemos su palabra y decimos así como le dije, sí, pero ahí dice la Biblia así, pero no hacemos. Yo pienso que es así. Te estás tratando de subir. Y ahí la Biblia es clara, dice, que Él es sobre todo. ¿Amén? Y es lo que justamente hizo Satanás, ¿o no? Se rebeló, ¿no? ¿Y qué hizo Dios con Satanás? Ahí de un plomazo lo bajó, lo desplomó. Y es triste, mis hermanos, que hay reuniones y no se manifiesta la presencia de Dios. ¿Saben por qué? ¿No? Si bien Dios es omnipresente, omnisciente, ¿no? Está en todas partes, pero no se manifiesta su presencia porque ahí están, lo dejan afuera. Bien, toda autoridad, ¿no? Jesús dijo que Mateo 28, 18 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, es decir, toda autoridad me es dada, dice, en el cielo y en la tierra, ¿no? O sea, toda autoridad también le pertenece a Cristo. Entonces, 1 Corintios 15, 24 en adelante dice, luego el fin cuando entregué el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Número 4, autoridad, dijimos, y poder, ¿no? Acá vuelve esta palabrita, y poder, ¿no? Aquí se refiere al poder de los ángeles también, pero buenos y malos. En la creación angelical, Satanás es el ángel más poderoso, ¿no? En la creación angelical. Dijimos que su rebelión se llevó a una tercera parte de los ángeles. Mis hermanos, y así opera Satanás, ¿no? De esa manera. Hay un poder, ¿no? Engañador, es engañador, padre de mentira. Y esto lo podemos poner un ejemplo, cómo está el mundo hoy, ¿no? Fíjense en las filosofías que hoy hay, las filosofías, la lucha de argumentos que hay en la mente. Por eso Pablo le dice a los corintios, ¿no? Llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia, derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces es una lucha, mis hermanos, de argumento en la mente, ¿no? Que ahora ya vamos a llegar ahí también. Pero vemos cómo está el mundo, los gobiernos del mundo, pero nada de esto, mis hermanos, es más poderoso que Jesús. Por eso Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Entonces, es el nombre que es sobre todo nombre. ¿Sí? Pero muchos que no son hijos de Dios, hoy lo hablaba en el discipulado también, usan este nombre o no. Porque un día el Señor mismo va a decir, no todo, el Señor Jesús dijo, cerrando el sermón del monte, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, dice, muchos, está hablando de cantidad, me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre, dice, echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, dice, nunca os conocí, o sea, nunca estuviste en comunión conmigo, no te conozco, o sea, no sé quién sos. Tu nombre no está inscrito en el libro de la vida. Apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces vemos acá, mis hermanos, una realidad, ¿no? Del poder, ¿no? Espiritual también que hay, que rige, ¿no? Bueno y malo. Pero ¿cuándo podemos notar esto, mis hermanos? Cuando hay una revelación en el conocimiento. Si no, no podemos discernir esto, ¿sí? Esto nos ayuda a entender a que estamos sentados también en lugares celestiales juntamente con Cristo, pero que también tenemos una lucha espiritual, donde Pablo nos dice que tenemos que estar con toda la armadura, toda la armadura. Nosotros estamos sobre todo, ¿no?
Dios nos dio esa autoridad a la iglesia, ¿no? Esa autoridad la tenemos vos y yo. Recuerdo una experiencia. Había ido a un taller que estaban dando en Capital y hablaban todo lo que es de monología, todo estas, no voy a decir el nombre, pero fui a un taller y al otro día ya estaba vacío. Y cuando vi a uno que, bueno, practica lo que es el umbandismo, entonces agarré y lo miré y le dije, ¿qué problema tenés vos conmigo? Cuando le dije así, ¡pum! La primera piña que me comí fue contra la persiana. Pero eso porque era nuevito yo lo que estaba haciendo. Pero miren, hermanos, cuando le dije, en el nombre de Jesús, ¿te sujetás? Quedó increíble ver cómo quedó. No podía, ya hacer ningún movimiento. Quedó así, me insultaba todo, pero no se acercaba más. De hecho, hace unos días también estaba ahí en la cola ahí del Rapipago, también uno se manifestó de una manera, pero en el nombre de Jesús se sujetan, hermanos. Tan solo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, no atando y desatando, ¿no? Porque se vuelve a desatar de vueltas, ¿no? En el nombre de Jesús. Por eso Romanos 8:38 dice, por lo que estoy seguro, dice el apóstol Pablo, como que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está. Y dice, y por eso yo a veces no entiendo cómo muchos cristianos dicen, no, porque me hicieron un trabajo, porque me estaban mirando mucho. No, tranquilo, hermano, esto tiene que descansar tu fe sobre el poder de Dios. Ahí estamos juntamente con Cristo en los lugares celestiales. ¿Estás con Cristo en los lugares celestiales? Bueno, descansa en su poder. Y señorío, es la palabra curiotes, se refiere al dominio, mis hermanos, del poder humano y angélico. Por eso cuando Adán y Eva pecaron, le cedieron esa autoridad a Satanás. A Adán se le dijo, ¿no? Vas a enseñorearte, ¿no? Vas a ponerle nombre a las aves, ¿no? Miren lo que le dijo Dios a Adán en Génesis 1:28, no lo busque, yo se lo leo. Y los bendijo Dios y le dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señoread. Ahí está la palabra, esa palabra que quería utilizar. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahí está. Entonces, vemos a Adán que le puso los nombres de los animales que usted hoy conoce. ¿Quién se los puso? Adán, qué revelación, ¿no? Señoreaba, ¿no? Esa autoridad Dios se la dio a Adán, ¿sí? Los nombres que usted ve en los animales fueron dados por Adán. Esa autoridad se la dio Dios al hombre. Pero cuando el hombre desobedece, cede esa autoridad y esa autoridad, Satanás, ¿no? Y es que se hizo el príncipe de este mundo. Y mis hermanos, yo le hablaba hoy a los hermanos que estábamos teniendo el discipulado cuando dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice la Biblia, ¿no? Eso dice Pedro. Nosotros perdemos autoridad cuando abrimos puertas, hermano. Él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, cuando nosotros no nos renovamos en el entendimiento, no buscamos, cuando empezamos a ceder y empezamos a abrir puertas, somos presa fácil, hermano. Por eso anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién se va a devorar? Hablábamos con los hermanos hoy. ¿A quién se va a devorar? ¿Ah? Aquel que no congrega, aquel que no busca,
a ese. Es presa fácil, ¿no? Pero Jesucristo los expuso a Satanás y a todas las huestes en la cruz del Calvario, dice Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean trono, sean dominio, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, Cristo, es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Entienden, hermanos? Pero en su creación original hubo una rebelión, ¿no? Hubo una tercera parte de ángeles que se rebelaron. Pero nadie puede con el poder de Cristo. Nadie puede hacerle frente al poder de Dios. No hay poder más alto que el poder de Dios. ¿Entienden, mis hermanos? No hay poder más alto que el poder de Dios. Y dice, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Cualquier nombre que se nombre. No sé, el nombre que usted quiera. Bill Gates, no sé, dígame un nombre más. A ver. Lionel Messi. Ese. No sé, un nombre, díganme, que sea reconocido así. Donald Trump, ¿no? Darwin, Dalai Lama, Buda, otro nombre, a ver. Y ese también. Sobre todo el nombre que se nombra. Es decir, que Él está por encima del hombre más ilustre, reconocido, que tenga cualquier grado de autoridad. Él está sobre todos ellos. Y es el nombre de Jesús. Dice que no hay ningún nombre dado a los hombres bajo este cielo en quien podamos ser salvos. En Él. El nombre del presidente, que es la segunda máxima autoridad de un país después de la Constitución. Cualquier nombre, Albert Einstein, nombre el que quiera. No existe nombre que esté por encima del nombre de Jesús. No existe. Pero hoy le da más gloria a los hombres que al nombre de Jesús. Eso es lo grave. Exaltan más a la criatura que al Creador. ¿Por qué? Porque no conocen la superabundante supremacía y eminencia, ¿no?, de Cristo. Por eso, el nombre que está sobre todo nombre, no solo dice ahora, sino que en el siglo venidero. Por eso jamás, mi hermano y mi hermana, habrá alguien más alto que Cristo. Aunque algunos comparen a Jesús con Buda, con Gandhi, son simples mortales porque Cristo resucitó al tercer día, mi hermano. No se compara, porque el poder de Dios, como acabamos de leer, operó en Él y lo sentó sobre todo, dije la Biblia, ¿no? Sobre todo principado, potestad y autoridad, y le dio un nombre que es por encima de todos. Y lo dice Filipenses 2:9 en adelante. Acompáñenme, por favor. ¿Está acá? Por lo cual, Dios también le exaltó, dice, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, es decir, la creación angelical, la que está en los cielos, y en la tierra, acá nosotros, los seres humanos, y debajo de la tierra, los que ya han muerto.
Y toda lengua, dice, confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Dale un fuerte aplauso al Señor. Todo el poder de Cristo, todo el poder de Cristo está a tu favor y a mi favor, porque estamos sentados juntamente con Cristo. Entonces, sabiendo todo esto, mi hermano y mi hermana, todo el poder de Cristo que está a nuestro favor, entonces entendemos y comprendemos que Cristo jamás puede ser vencido, jamás puede ser desbancado ni tomado por sorpresa, porque está, dijimos, por sobre todo. ¿Entienden? Ese es el Dios que vos y yo adoramos. Ese es el Dios que vos y yo servimos. Cuando tenemos esa revelación en el conocimiento de Él, de su persona, y nos demos cuenta de a qué Dios estamos sirviendo, a qué Dios estamos adorando, nuestra vida no vuelve a ser la misma. Cuando hay una revelación en el conocimiento de Él, de su poder y de su grandeza. Tu fe empieza a crecer. En vez de estancarte, ¿entendés lo que es el poder de Dios que operó en Cristo? Ese mismo poder está a nuestro favor y a mi favor. Jamás puede ser vencido ese poder, jamás puede ser usurpado y está sobre todo. Aunque lo intenten, Satanás es un enemigo derrotado. Efesios 3, 9 y 10 dice: y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. ¿Por medio de quién? De la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, hermano. Oh, tremendo. Esto quiere decir que cuando vos y yo predicamos el Evangelio, predicamos a Cristo, los demonios no pueden hacer nada, porque tiemblan al nombre de Jesús. Por eso es esa lucha espiritual, esos argumentos que le decía que se levantan, esos argumentos es un mensaje contra otro mensaje, ¿no? Como Satanás ahí en la tentación, en el desierto, ¿no? Si tú eres el Hijo de Dios, hubo un choque de mensaje, de argumentos, ¿no? Y Jesús decía, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es una lucha de argumentos en nuestra mente, la batalla espiritual. Por eso Satanás le dijo a Eva, con que Dios ha dicho, ¿no? Y ahí una lucha de pensamiento, de argumento. Por eso Pablo dice, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento. Hay una lucha de pensamiento, de argumentos, cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Y cómo derribamos un argumento? ¿Cómo derriba usted un argumento que se levanta en su mente? Con el argumento de Dios, con la posición de la palabra. Dice Pablo, ¿no? Tomad toda la armadura de Dios, ¿no? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso, mis hermanos, está por encima de todo. Por eso debemos ser en nuestra predicación cristocéntricos. Nombrar el nombre de Jesús. Cuando predicamos, estamos haciendo frente a los demonios, a los principados, a las potestades. Y no hay otro poder como el de Cristo, mis hermanos. ¿Qué mayor milagro, decía a los hermanos hoy, que una persona se salve? ¿Qué mayor milagro que esa persona nazca una nueva vida en Cristo? Es el poder de Dios que opera en ese momento y lo hace un hijo de Dios. En ese momento esa persona pasa a estar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Por eso es esa lucha espiritual.
Por eso prediquemos el Evangelio a las personas. Tienen la oportunidad de hablarle a alguien, predicarle de Cristo. Y en ese momento, mis hermanos, esa persona pasa a estar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Entienden por qué es esa lucha espiritual? Ahí estamos nosotros en esa lucha. Hay una advertencia que hace Pablo, que tomemos toda la armadura de Dios. Eso ya lo vamos a ver, para resistir, ¿no? Y acabando todo, dice, estad firmes, ¿no? Y estamos peleando, yo le decía hoy, una lucha contra un enemigo que ya fue derrotado en la cruz, lo exhibió. Y por eso está desesperado, porque sabe que le queda poco tiempo, ¿no? Un ejemplo, cuando un equipo de fútbol va perdiendo 5-0 y el otro le quiere hacer un gol, y cuando ya ves decir, no, ya no hay que se pueda remontar, ¿no? Ya queda, ¿cuánto queda? ¿Un minuto para que termine? No, ya está. Así es Satanás, hermanos. Está desesperado y está derrotado. Por eso cuando nosotros hablamos el Evangelio, ¿no? Sabe que le queda poco tiempo, lo exhibió. Y miren lo que dice Apocalipsis 20:10. Porque sabe que se acerca esto, mis hermanos. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así será. Es un enemigo que está ya derrotado. Y todo esto tiene vigencia, mis hermanos, hoy en día. Y en el versículo 21 dice, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Está diciendo no solo en este, sino también en el venidero. Esa palabra es una duración indefinida, es decir, sin principio ni fin. ¿Recuerdan cómo lo presenta Juan en el Apocalipsis a Jesús? Él es el Alfa y el Omega. Y dice versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies. O sea, Dios Padre sometió todo bajo los pies del Hijo. Y lo dio, dice, por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo, autoridad suprema de la iglesia y de sus ministros también, ¿no? Su autoridad es incuestionable. Su dirección y sus órdenes no tienen fallas, son infalibles, mis hermanos. Las direcciones que Dios nos da. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios es incapaz de mentir, ¿sí? Y engañar. Y si Él dice que así va a ser, así es. Si Él dice que vos y yo estamos sentados con Él juntamente en los lugares celestiales, ¿cómo es? Es así. ¿Entienden? Es así. Y todo su poder está a favor mío y tuyo, porque así lo dice la Escritura. Por eso hay de aquel ministro o de aquel pastor, apóstol o profeta que menosprecie la autoridad de Cristo. Porque esa autoridad, o sea, Él pero vamos a rendir cuentas también. Y hay aquel que cuestione su infalible palabra, ¿no? Efesios 1:23 dice, la cual en su cuerpo, dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Él llena de plenitud a sus hijos con su poder y autoridad. Porque la Biblia dice, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad aquel que invoca el nombre del Señor. Conoce el Señor a sus hijos, sabe quiénes son suyos. Por eso esperamos su venida, ¿no? ¿Esperas la venida de Cristo? Esperamos su venida y va a ser en un abrir. Yo le decía a los jóvenes en Él volverá que se miraran y que vean lo que es un abrir y cerrar de ojos. Así. Nada. ¿Sí? Y el apóstol Pablo le dice a los romanos, hey, levanten su mirada porque ya está más cerca su redención.
que el día que han creído. O sea, levanten su mirada, porque ya está por completarse su redención. ¿Sí? Por eso la creación gime, vemos el calentamiento global, hoy hablábamos, ¿no? Tocaba nuevamente cómo la creación, mis hermanos, vemos el calentamiento global, cómo está el clima, los cambios climáticos, se derriten los polos, los desastres naturales, los tsunamis, los terremotos, y Jesús dijo que habría señales, ¿no? Que habría rumores de guerra, ¿no? Estamos ahí en una guerra en Medio Oriente, Rusia está en combate también con Ucrania, guerras, rumores de guerra, lo tenemos, ¿no? Y ahí está. Estas son profecías cumplidas, ¿no? Pero hay un acontecimiento a venir, que Cristo viene por la iglesia, ¿no? Ese acontecimiento es el arrebatamiento, ¿no? Y otro acontecimiento es su segunda venida, cuando Cristo pone los pies sobre la tierra. Entonces estamos a estos acontecimientos que van a suceder, las cosas que están pasando, pero Él viene por su iglesia, por mí y por vos. Tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y en el cuerpo de Cristo no hay amputaciones, ¿entiendes? Nadie puede cortar un miembro del cuerpo de Cristo. Para ir concluyendo, debemos entender, mis hermanos, la herencia que tenemos en Cristo, lo que somos en Cristo. Saber que ese poder opera en nosotros los creyentes y que sin duda ese poder nos guardará para la glorificación final, para ese día, mis hermanos. En Cristo tenemos una herencia que no se pierde, que es inmarcesible, incorruptible, una herencia que no tiene pérdida, no se marchita, no pierde vigencia. No pierde vigencia ni brillo. Tenemos herencia, dice Pablo, en los santificados, porque su nombre es sobre todo nombre.